Esta es la historia de Sou Akiyama, un chico que estudia el segundo año en la Academia Uchimaha junto a su amiga de la infancia, Kaori Sasaki, y ambos lideran el club de astronomía como presidente y vicepresidente respectivamente. Sou vive enamorado de las estrellas que dibujan el firmamento. Desde que era niño, las noches de su lejana infancia se iban en imaginar que un día montaría una estrella hasta donde nadie lo viera. La vena investigadora no queda en él, pues sus padres son científicos que trabajan en el extranjero. Por ello vive en casa de Kaori y tienen una vida juntos, aunque solo son muy buenos amigos nada más. Un día, como cualquier otro, Kaori y Sou son notificados de una feroz pelea que se está desarrollando. Corren y miran desconcertados que una miembro del club detuvo una pelea noqueando a los involucrados. Por el incidente, el consejo estudiantil les pide que hagan algo para el próximo festival escolar como todos los clubes. Al principio Sou se niega rotundamente hasta que Kaori y los demás miembros Airi, Nagisa y Kenny lo convencen de hacer algo especial, dado que este será el último festival que Nagisa pasará con ellos antes de graduarse. Sou y el club de astronomía discuten sobre revivir sus sueños de la infancia, como perseguir las estrellas y traerlas al alcance de toda la academia. La mejor forma de conseguir materializar el ambicioso plan es hacer una cúpula estelar tan grande como su imaginación y el presupuesto les deje soñar. Solo Kaori es capaz de domar el salvaje corazón de Sou, haciendo entender que ambos son más que simples amigos, pero son muy buenos amigos de la infancia y nada más. Sin embargo, para los demás, Kaori pierde un poco de ilusión cada vez que Sou les recuerda que son amigos. Al día siguiente, la melancolía de Kaori queda de lado por una nueva pelea. Kaori trata de ponerse al tú por tú con los matones de la clase. En medio de los golpes, resulta herida y se ausenta por unos días. Airi se cansa de mirar expectante el día que Sou le confiese sus sentimientos a Kaori. Por más que ha dicho hasta la saciedad que son amigos, simplemente amigos nada más, se convence de hacer algo para hacer sentir a Kaori algo especial. Siguiendo sus instintos, le invita junto con todo el club a contemplar una lluvia de estrellas. Y ahí juntitos los dos, cerquita del cielo, le da a Kaori una probadita de lo que tanto ha soñado. Kaori no puede soportar la careta de ser su amiga y de frente le pregunta qué hace falta que le diga para que sepa que se muere por tener algo con él, pues no puede estar más a la deriva y que cada día le cueste más ser su amiga. Sou confiesa que él en realidad la aprecia, la estima bastante, pero esto a Kaori no le importa. Con la cara sonrojada y una sonrisa idiota en el semblante de su amado Sou, es suficiente para al fin bendecir la suerte de ser su amiga. Poco esperaba que ese hermoso recuerdo sería lo último que vería en ese triste mundo. Una cruel broma de la que solo el destino se rió se llevó a Kaori en el día más feliz de su vida. Su madre cae destrozada al contarle la noticia a Sou. En ese momento solo un sentimiento sofocaba su mente: el arrepentimiento que nubla su mente y carcome hasta la última fibra de su alma. Sou y el club de astronomía discuten sobre revivir sus sueños de la infancia, como perseguir las estrellas y traerlas al alcance de toda la academia. La mejor forma de conseguir materializar el ambicioso plan es hacer una cúpula estelar tan grande como su imaginación y el presupuesto les deje soñar. Un seísmo sacude la tierra y se deja sentir en la Academia Uchihama. Sou de inmediato sale a ver que todo esté en orden para volver a la normalidad, sin saber que desde ese momento nada sería igual. Detrás de él está Kaori, que se pregunta por el alboroto. Grande su sorpresa cuando ve a Sou sosteniendo en sus brazos a una chica desnuda e inconsciente. La extraña parece haber salida de un laboratorio y solo atina a recordar su Yui Furukawa. Sin perder tiempo, la llevan al club y la visten con un uniforme de repuesto que había arrumbado en un rincón. Airi, Nagisa y Kenny no confían en la chica que llegó de la nada. Aún con sus protestas, le dan de comer té y pastelitos para que recupere fuerzas. Como sigue muy débil, Nagisa la acoge en su humilde morada y gracias a esos contactos la ingresan a la academia como una estudiante más. De la misma manera es incorporada como un miembro provisional del club y con su ayuda esperan que les haga más fácil las tareas y la preparación del festival escolar, como llevar la utilería, cargar, pintar y hacer esas cosas que Nagisa no hace porque es demasiado rica para eso. Sou se siente intrigado por Yui y sus ojos verdes. Más
más verdes que el mar. Cada vez que la ve, recuerda a la vez lo raro que fue encontrarla y lo particular que ella es. Así la vida sigue su curso y dentro de lo que cabe no hay nada que llame la atención más allá de los frecuentes dolores de cabeza de Yui, sus particulares costumbres y aparente apatía. Los días transcurren normalmente hasta que una serie de encuentros cercanos del tercer tipo acosan a los estudiantes. La incredulidad de no creer en aquello que es tan verdadero como la brisa se convierte en convicción que aterra a todo aquel que ose estar a solas en un cuarto vacío y convencerse que es real, incluso hasta creer llorando. El consejo estudiantil pide ayuda al club para investigar los rumores de avistamientos de fantasmas en la academia. Las energías que despide la institución hace sospechar que las frecuentes peleas son productos de estos seres que moran entre las paredes que los encierran. Zou y Kaori mueven hasta el último ladrillo en busca de los espíritus chocarreros que los distraen de sus obligaciones. Nagisa y Ken interrogan a la chica que fue víctima del altercado, y Yui y Airi acuden a la escena del crimen. Los resultados indican que es una presencia de pelo negro y uniforme. Con el encargo resuelto, consideran hacer otra actividad además de la cúpula, como un maid café o cualquier otra cosa que sea más redituable para el club. De un momento a otro, Yui cambia su personalidad radicalmente. Al regresar por su boina, se topa con un tesseracto que Nagisa estaba jugando a lo largo de los días. Esta última corre a ver cómo está y se da cuenta que no es la misma chica apática que conocía. Nagisa sabe que recuperó sus recuerdos, pero no quiere forzarla a hablar, a menos que ella quiera. Yui le pide por favor que no diga absolutamente nada a nadie, pues tiene algo que hacer y nadie debe sospechar. Nagisa acepta y todo sigue su curso, mientras que Airi contempla por la venta cómo Yui poco a poco se va integrando más a su grupo. Recuerda cómo se hizo amiga de Kaori. Aunque no lo parezca, algún tiempo atrás fue una chica caprichosa, gallarda y orgullosa, que sentía los halagos que recibía como un mensaje narcisista y al mismo tiempo la dejaba insatisfecha queriendo más y más. Un buen día estaba en clase de deporte siendo perfecta como solo ella sabía hacerlo. De pronto un sincero cumplido cambia su vida desde ese momento. ¿Y de quién podía venir tan lindas intenciones sino de Kaori? A partir de ese entonces atesora su amistad como un tesoro que al perderlo otro igual nunca más encontrará. Airi y Kaori han sido amigas desde entonces y para nadie es un secreto su amistad. Lo que sí ha guardado en la intimidad son las veces que ha vislumbrado a Zou en sus sueños más profundos, como si dibujara con él a su lado en sus sueños que moriría porque fueran realidad. Para ocupar su cabeza y no recordar sus fantasías, cada 2 por 3 anima a sus compañeros a terminar de una vez por todas el asunto de los fantasmas. Sin embargo, nuevamente son llamados por la vicepresidenta del consejo estudiantil para detener una nueva pelea, y como si sentarse, estar callado, apuntar números y poner atención contando estrellas fuera una tarea menor en el club de astronomía, se ponen a apaciguar las tensiones de los demás clubes. Todos acuden excepto Kaori y Yui. Un breve vistazo a su pasado, Yui evita que Kaori vaya a la pelea porque en algún momento que no existe en este mundo, esa pelea provocó que Kaori saliera lastimada y ese fuera el principio del fin de la vida de Kaori. Kaori se niega a dejar morir a Zou y compañía. Logra zafarse de los brazos de Yui y va a plantar cara a los matones. Poco antes que el destino vuelva a repetirse, Yui la saca de la línea de fuego y toda la furia de los patanes recae en Zou y no en Kaori, sin saberlo salvando su vida. Yui se disculpa con Akiyama por dejarlo a su suerte y haber quitado a Kaori de su lado, a lo que Zou no le da importancia y hace que todos retomen sus obligaciones de investigar sobre los espíritus que hostigan a los miembros de la academia. Nagisa y Ken interrogan a un individuo en la biblioteca. Airi y Zou patrullan los alrededores y Kaori con Yui hacen lo propio lejos de los demás. En un alarde de sinceridad, Yui confiesa no saber por qué salvó a Kaori y que se lamenta de que sus acciones hayan lastimado seriamente a Zou. Igualmente Airi dice mucho sobre sus sentimientos hacia Zou. El día que se conocieron, la patada que le dio al proferir semejante insensatez de decirle que tiene unos ojos grandes y bonitos. Pero no hay tiempo para tristezas, y a la lejanía vislumbra una figura que se mueve entre los edificios, y el grito de Kaori alerta a los demás. El club se reúne sin saber si el fantasma está ahí. Airi mira de reojo a un tipo que se aleja corriendo sosteniendo una cámara. Sin pensarlo mucho, corre detrás de ellos para darles el filme de terror que tanto están buscando. Al final del día todo fue producto de un grupo de estudiantes con mucho tiempo
tiempo libre y poco que hacer, por lo que pueden descansar tranquilos ya que no hay nada que preocuparse, ¿verdad? Kaori y Sou vuelven al hogar tras una ardua jornada que los mantuvo alejados. Finalmente Sou puede centrarse en otra cosa. Una de las cosas que ocupan su atención es la cámara analógica que el club de cine le dio en compensación de las molestias que sufrieron. Aprovechando que es un hobby nuevo, comienza a pasar su tiempo pegado al lente de la cámara, capturando en una fotografía los efímeros momentos de una tranquila vida estudiantil. Tal es su afición que se saltan la clase para visitar un lugar precioso e ideal para las fotografías, el Parque del Faro. El club completo se embarca en una nueva aventura lejos de las paredes de la Academia Uchihama. Para llegar, suben a un autobús y cruzan la vereda del sol rumbo al Faro de los Ahogados. El viaje se pasa entre risas y juegos infantiles, tanto es así que se pasan la parada y llegan hasta el final de la ruta, el barranco Oshigaoka. El lugar no le es ajeno a Kaori y Sou. Si bien este no lo recuerda, en el pasado habían ido en la primaria con la mamá de Kaori. Recuerda cómo desde ese momento Sou estuvo con ella para cuidarla y protegerla. Desgraciadamente no puede vivir en el dulce pasado, pues una serpiente la asusta y hace que se lastime. Para colmo de males, pierde su zapato en medio de la corriente del río. Nagisa y Yui salen a buscar un par de vendas y Sou la acompaña a buscar su zapato como esa vez que buscaron el peluche de Kaori cuando eran niños. Afortunadamente nada malo pasa y gracias a la ayuda de Yui recuperan su zapato. Antes de irse, Sou aprovecha que fueron por una fotografía, grabando en un papel el momento inolvidable que han construido y los lazos que han formado con el tiempo, como el de Yui y Sou, aunque esto no le sienta bien a Kaori, que solo puede poner una buena cara y seguir con su vida. Volviendo a la escuela y las clases que tratan sobre el gato de Schrödinger y la pregunta, ¿acaso alguien puede morir en un mundo y seguir vivo en otro? Por lo mientras hay asuntos más mundanos que requieren su atención. Su pequeña excursión improvisada no pasó desapercibida por el consejo estudiantil y como sanción deberán estar a entera disposición del presidente y la vicepresidenta del consejo para cualquier capricho o asunto que no resolverán. No todos son regaños y reprimendas, porque Yui hizo su primera amiga fuera del club. Su primera amiga no es nada más ni nada menos que una idol, Karin Fukasawa, una cantante muy popular donde quiera, pero en la escuela es una alumna cualquiera. Karin le comenta que el día del festival escolar dará un concierto y quiere que Yui se dé una escapada del planetario y el Maid Café para que la escuche cantar, a lo que Yui no quiere hacer promesas vacías. Por otro lado, el consejo estudiantil requiere la colaboración del club dado que las actividades del club de supervivencia femenino han destruido las computadoras y deben sustituirlas. Nagisa sabe el lugar perfecto para abastecerse de computadoras, el club de computación. Las chicas del club se niegan rotundamente a ceder sus equipos porque están trabajando en una inteligencia artificial que supuestamente tiene sentimientos por las programadoras. Si Nagisa quiere llevarse las computadoras, debe entrar al combate de las ideas con la inteligencia artificial y salir victoriosa, a la par que el peculiar duelo se desarrolla. Yui y Kaori hacen los preparativos del festival. Desde el día anterior, Kaori había sentido algo raro cuando piensa en Yui y Sou. Desde el primer instante, lo primero que dijo fue el nombre de su amado. Yui dice que no siente nada por él, que no sea un cariño sincero, no de una forma romántica, más bien lo ve como el padre que nunca tuvo por la forma que la cuida y se preocupa por ella. Yui nota que en los ojos de Kaori ya no hay alegría y le pregunta cuál es su dolor. Kaori no sabe qué responder con respecto a la pregunta que le ha hecho, pues para ella se siente que es frágil a los ojos de los demás. Ahora eso es lo que menos importa. Con ella, el club tiene a alguien que cuidar y procurar como si fuera la hermanita menor que siempre añoró. Quizás en otra vida Yui hubiera cuidado de Kaori. Puede que no lo sabremos. El resto vuelve luego de haber vencido a las inteligencias artificiales gracias a la paradoja del mentiroso, concluyendo el trabajo encomendado por el consejo estudiantil. Esa misma noche la madre de Kaori avisa que los dejará solos y ella sabe bien por qué. Al terminar de cenar, Sou va a su cuarto para descansar y no pensar en nada más. Sin embargo, al poco tiempo Kaori llega antes de ir a
a dormir. Sou hoy la siente triste y quiere saber por qué. Lo que ha pasado en estos días la ha dejado cuestionando muchas cosas que le traen inseguridades, de las cuales no puede decir nada por temor a que Sou piense que es débil. Como el paso del tiempo, es inexorable ponerse serios y pensar en lo que pasará. Es preciso para afrontar lo que vendrá. Más allá del festival escolar, los miembros del club deben saber lo que harán una vez que pase la graduación. Nagisa es la primera en graduarse y pasar a la universidad, así que ella tiene todo cubierto. El resto son hostigados por los consejeros escolares para dar una respuesta clara a la escuela que quieren aplicar. Kenny quiere volver a Estados Unidos para trabajar nada más se gradúe. Airi piensa en ser abogada, y tanto Kaori como Sou no saben qué rumbo deben darle a su vida. Entre tanto se aferran a lo único que los ata al presente, el club de astronomía. Quieren que este último verano que estén juntos, Yui se sienta parte del club y transmita el espíritu del mismo, cuando los demás ya se hayan ido, acogiéndola por completo como algo más que un miembro, como una amiga. Continuando con los deberes, Nagisa y Sou cruzan cielo, mar y tierra hasta encontrar un laboratorio que revele las fotos del día de la excursión. Al llegar por ellas, pueden ver cómo la cámara de Sou capturó la esencia de sus amigos que extrañarán cuando mire al pasado. Si bien todo transcurre con normalidad, Sou se percata que el semblante alegre de Nagisa cambia al recibir una llamada de su casa. Ella no le da importancia y pide a Sou que la acompañe hasta su casa, a lo que él accede sin problemas. No pasa mucho hasta que Sou entiende la tristeza de la cara de su senpai cuando un galante hombre los intercepta con un auto último modelo. El chico con la peinilla en la mano y cara de yo no fui se presenta como Hikaru Reito, heredero del imperio empresarial Reito y prometido de Nagisa. Esta hace lo propio y presenta al presidente del club de astronomía, distinguido miembro de la Academia Uchihama, y su novio, Sou Akiyama. Así, sin temerla ni deberla, Sou se ve involucrado en un triángulo amoroso entre herederos de un dominio. Hikaru los lleva a uno de los múltiples centros de arcade que cuenta su familia, para pasar en alto y dejar claro quién es el mejor prospecto para tomar la mano de Nagisa en sagrado matrimonio. La tarde se lleva en medio de juegos, rivalidades y un acalorado duelo de egos entre Sou y Nagisa, a lo que Nagisa quiere evadir divirtiéndose jugando videojuegos e ignorando lo que está pasando. Hikaru entiende que Sou no es novio de Nagisa y no representa un peligro. Sin embargo, es la primera vez que la ve tan feliz y pasa por alto el rechazo al compromiso que están obligados a cumplir. Todo sea por la hermosa sonrisa que desborda Nagisa. Parece que el futuro no está tallado en piedra, solo está escrito sobre la arena y cada noche se borra para que volvamos a escribirlo a la mañana siguiente. Tuvo que pasar por mucho. Hará que Nagisa entendiera que la única dueña de su vida es ella, y a Sou que nada está escrito y una escuela no define quién eres, viviendo esa tarde con una tranquilidad que antes le era ajena. No todo en esta vida son penas y tristezas. A veces es necesario hacer un descanso de las interminables deberes e inquietudes y preparar algo rico para disfrutar en compañía de los amigos. Por motivos que no vale la pena detallar, Airi, Yui, Kenny y Sou se reúnen en la casa de Kaori para hornear galletas, conversar en silencio y con calma como en la época que todo era más simple. Mientras las chicas se disponen a dar los toques finales de las galletas, Sou y Kenny se pelean con la cúpula que por más empeño que le ponen no queda como Sou ha soñado. Entre tanto, todo transcurre con normalidad, hasta que en un momento dado Yui se aparta de las chicas, como si fuera al sanitario. En cambio, tenía pensado hacer algo diametralmente opuesto. Yui consigue colocarse a la habitación de Kaori, y en el resguardo de la intimidad se apropia de un llavero de osito que Kaori guarda celosmente en su mochila. A priori parece que Yui es una amante de lo ajeno, que roba todo lo que ve si lo ve mal puesto, y debes cuidar tu cartera, pues ella sí que sabe de eso. Pero no, es algo que será muy importante por el orden natural de las cosas que debe cuidar. Dicho orden le hace cuestionar a Kaori sobre lo que Sou significa por ella. Aunque no lo sepa con certeza, sabe que en un funesto desenlace puede suceder si Kaori hace menos sus sentimientos. Muy a pesar, solo atina a decir que son muy buenos amigos de la infancia y nada más. Antes de que sigan, Yui dice que no hay té en el club y deben ir a comprar urgentemente. No puede haber hora del té después de clases sin té. Después de terminar las compras, hacen una parada para comer y continuar horneando la tarde entera. A la par, Sou se parte la cabeza intentando recrear ese lugar donde revientan las estrellas. Para ayudarlo un poco, Yui acude
acude a su habitación a servir en la creación de la cúpula. Y de paso, contarle un poco por qué ama tanto las estrellas. Desde que recuerda, el iridiscente brillo de las estrellas embriagaron sus sueños de la infancia. La luz que ve desde esta triste tierra es solo el envejecido recuerdo de las estrellas, pues la distancia entre ellas y nosotros es cada día más grande, tanto que su existencia no queda nada más que su luz. En un momento dado, Yui recuerda fugazmente su pasado, acompañada de un hombre cuyo inexpresivo rostro solo reflejaba el dolor de un ayer que no puede cambiar. Al recordarlo sintió un escalofrío al ver en Zou ese rostro conocido. Por otro lado, finalmente el club de astronomía está listo y dispuesto a presentar a la Academia Uchimaha la cúpula que con tanto esmero han construido a la imagen y semejanza del firmamento mismo. Si bien el ambiente es de júbilo, el mudismo que ocupa los labios de Kaori le hace pensar que quizás por primera vez en la vida de Zou haya algo que llena su corazón además de las estrellas. Entre ver a Zou más cerca de Yui, las cosas no le salen como ella quisiera, y para colmo de males, su llavero que desapareció luego de la reunión del club hacen que el ánimo de Kaori se merme poco a poco. De igual manera, el que las cosas comienzan a aparecer extrañamente al inicio de un drama sin final que se anunció al principio de esta historia, los demás viven sus vidas sin pausas pero sin prisas. Sus compañeros tratan de motivarlo a que vaya por Kaori y se disculpe con ella por haberla lastimado. Zou no tiene la menor idea del porqué de la extraña actitud que Kaori ha tomado desde que se reunieron, como si no pudiera soportar su presencia y mucho menos si está en compañía de Yui. Entonces a Nagisa se le ocurre otra pequeña escapada al parque del Faro de los Ahogados para sentarse a contemplar las estrellas lejos del agobiante bullicio de la ciudad. Zou intenta convencer a Kaori de acompañarlos esa noche a ver las estrellas, ya que apenas puede recordar la última vez que salieron de noche y su actitud errática que le confunde cada vez. Kaori se emociona porque Airi y Zou están interesados en su felicidad más que en el propio club, por ende acepta no sin antes decirle algo a Zou. Desafortunadamente, su madre llega para impedir que esto pase. Al terminar de cenar, ambos alcanzan al club en el faro, en la calma del paraíso de dulzura que su realidad le ha ofrecido, y este momento Zou agradece haberlos conocidos desinteresadamente. Airi se percata de los ojos tristes de Kaori, por lo que se lleva al resto lejos para que los dos amigos puedan hacer algo más que sentir incomodidad y tensión en cada momento. Kaori mira sorprendida cómo Zou sostiene un llavero de osito idéntico al que Yui robó. Recuerda que compró ese llavero porque le recordaba al peluche que perdió cuando los dos se fueron al río. Zou puede parecer un insensible, sandío, estólido, pasmorote, mostrenco, sopenco y demás objetivos peyorativos imaginables. Sin embargo, él comprende el valor que tiene ese osito para Kaori, y aunque no lo sepa, sabe lo importante que ha sido ella en su vida. Kaori no puede soportar la careta de ser su amiga, pues ante el mundo está riendo y dentro de su pecho su corazón vive sufriendo. Solo ella sabe lo que daría por gritarle a su corazón que anhela el día que se amen sin control, despertar abrazados con ganas de seguir amándolo. Ha arrastrado Munda su condena, adorándolo en silencio desde lejos, y cuando no pudo más le pregunta ¿qué hace falta que le diga para que sepa que se muere por tener algo con él? Pues no puede estar más a la deriva y que cada día le cueste más ser su amiga. Como si no fuera suficiente con semejante confesión, le pregunta qué opina de Yui. Zou confiesa que él en realidad la aprecia, la estima bastante. A Kaori no le importa si ahora no le responde o si nunca lo haga. Eso no importa, ya que si mañana muriera estaría satisfecha por haberse confesado. La vergüenza le ata los pies por unos instantes más, permitiendo que vean la última estrella fugaz que pinta la velada. Ambos no pueden imaginar lo que pasará. Nada es igual desde ese momento. Se evitan y procuran pasar el menor tiempo juntos por el bochorno que tiñe sus mejillas con un simpático carmesí. En el transcurso del día, Yui buscaba a Kaori y Zou por lo que pueda pasar. Kaori le confiesa que se confesó la noche anterior y Zou lo corrobora con algo de pena. Yui está interesada por la respuesta de Akiyama, a pesar de que Kaori piensa otra cosa. Yui mira con horror cómo Kaori sale de la academia antes de tiempo rumbo a su casa sola y destrozada por dentro. Entre tanto, Yui la busca por todos lados y al pasar, la chica que había visto al supuesto fantasma se pregunta por aquella presencia que anda suspirando por las alcobas y que se parece demasiado a Yui. Yui ignora las preguntas de sus amigos y
y sale despavorida buscando a Kaori a la parada del autobús. Kaori vuelve brevemente al club y le informan que Yui la está esperando. Finalmente, Yui divisa a Kaori acercándose a la parada de autobús. Gracias a un cúmulo de acciones insignificantes es que su suerte está echada por ser demasiado tarde. Esperan en la sala de urgencias aguardando una noticia mínimamente alentadora. En cambio, la madre de Kaori cae destruida al contarle la noticia a Sou. En ese momento solo un sentimiento sofocaba su mente. Todo había sido en vano. Ahora nada vale la pena. Aparentemente Kaori está viva pero en estado vegetal. Necesita tener amarrados los pies, así Aire sabe que es nada más que menos de lo que podría ser. El Maid Café, el planetario y todo ápice de felicidad queda en el olvido más frío concebible. Para colmo de males, Yui es transferida a otro lugar. Las convocatorias de la universidad se abren y todos presionan a Sou para que haga algo más que lamentarse por la ausencia de Kaori. Entonces descubre la mejor forma de matar a todos los pájaros de un tiro. Estudia como si se le fuese la vida en ello para ser aceptado en la facultad de medicina, prepararse, irse de la casa de Kaori para no pensar en ella, y de esta forma salvarla como dé lugar. Los años pasan y cada vez Sou se da de topes con la pared al no encontrar en la medicina moderna algo que le ayude. Está atado de pies y manos. En vez de rendirse y aceptar la triste realidad que le ha ofrecido, siguió intentando. Los años pasan y cada uno siguió su vida. Air ingresó a una universidad de ciencias exactas investigando las máquinas cuánticas de Turing, un sistema físico que puede pasar de forma dinámica de tener un conjunto de estados de entrada a otro diferente de salida tras realizar algún tipo de operación. En pocas palabras, lo más cercano construido por el hombre parecido al cerebro, aunado a que la madre de Kaori se metió de lleno en la física cuántica después del accidente, y a que Nagisa compró su antiguo instituto para demolerlo y construir un laboratorio de investigación. Durante su tiempo en el club, Nagisa se sintió fascinada por una extraña caja negra que apareció al tiempo que Yui llegó a sus vidas. Sou no comprende absolutamente nada. Para aclarar su mente, Nagisa lo lleva con Airi a la joya de la corona del centro. Una humana artificial está siendo estudiada minuciosamente. Su estructura y complejidad es algo inconcebible para la tecnología actual. La dichosa pieza de ingeniería le resulta muy familiar, como si esos ojos no los hubiera olvidado su afligido ser. No es nada más ni nada menos que Yui Furukawa, o lo que queda de ella. Nagisa cuenta que el día del accidente regresó tarde al cuarto de Yui. La encontró en la cama dormida, inconsciente, muerta, nada de eso, desactivada. Yui es una humana artificial que llegó de quién sabe dónde, mandada por quién sabe quién, para hacer quién sabe qué. Una cosa es segura, al fracasar en su misión de salvar a Kaori, sus sistemas dejaron de funcionar y quedó inactiva. Para su fortuna, es una copia perfecta de un cuerpo humano, y la máquina de Turing que tiene como cerebro es ideal para transferir recuerdos. El deber es claro, usar el cuerpo de Yui para crear una copia idéntica a Kaori que contenga todos sus recuerdos. Sou accede a ayudar con su preparación como neurocirujano con tal de ver sonreír a Kaori una vez más. Millones de dólares y años de esfuerzo inalcanzable después, el sueño se materializa con un cuerpo inerte que reposa sobre la mesa de operaciones esperando lo que vendrá. Empleando la caja negra como catalizador, esperan que nada salga mal, pero pasa, y la operación fracasa miserablemente. La conciencia de Kaori no se ha transferido al cuerpo sintético. En cambio, este ha demostrado señales de conciencia propia, y ya no queda nada por hacer. Sou resiente el peso de su fracaso en cada paso que da. Todo lo que podría hacer es insignificante. Una operación, esperar o el trasplante de memoria quedaron descartadas. De no ser por una idea tan descabellada que no parece absurda, permitir que la conciencia del cuerpo sintético se desarrolle y enviarla al pasado para que salve a Kaori, ignorando alterar el delicado orden de las cosas. Cualquier precio es pequeño si pueden cambiar el pasado. Airi piensa que Sou perdió la cabeza. No obstante, las cosas embonan tan bien que no tiene nada que perder. Con la caja negra que Nagisa encontró y que el cuerpo de Yui reaccionó, es la pieza que faltaba para concebir los viajes en el tiempo.
es una realidad palpable. Con la idea clara, crían a Yui como una niña pequeña, enseñándole todo desde hablar hasta la diferencia entre un huevo y una piedra, lo que haga falta para cumplir su misión, salvar a Kaori. Al darse cuenta que no pueden mandarla a cualquier momento de la historia, es que optan por mandarla a un punto de guardado en específico, y que viva una vida normal hasta el 14 de octubre, el fatídico día que debe evitar. Antes de enviarla, Zou le comparte un pedacito de su amor por las estrellas, que había quedado ensombrecido por dedicar cuerpo y alma en salvar a su amiga. Yui recordará el momento acompañada de un hombre cuyo inexpresivo rostro solo reflejaba el dolor de un ayer que no puede cambiar. Al recordarlo, sintió un escalofrío al ver en Zou ese rostro conocido. Un seísmo sacude la tierra y se deja sentir en la Academia Uchihama. Zou de inmediato sale a ver que todo está en orden para volver a la normalidad, sin saber que desde ese momento nada sería igual. Detrás de él está Kaori, que se pregunta por el alboroto. Grande es su sorpresa cuando ve a Zou sosteniendo en sus brazos a una chica desnuda e inconsciente. La extraña parece haber salido de un laboratorio y solo atina a recordar que debe tocar la caja negra. Sin perder tiempo la llevan al club y la visten con un uniforme de repuesto que estaba arrumbado en un rincón. Esa noche Nagisa se lleva a Yui a su casa junto con la caja negra. Luego de dejarla un momento sola, Yui recobra su conciencia y su misión. A priori parece que es la primera vez que Yui vuelve al pasado a salvarla. En cambio, ha perdido la cuenta de cuántas veces ha fracasado una y otra vez. Como si no fuera suficiente con la complicada situación que Yui vive en cada viaje. Un extraño síndrome Uchihama. Cuando un ente de otra dimensión toca a alguna incauta, esta cae en un sueño del cual nunca despertará. Exacto, al igual que Yui cuando incumple en su deber. El consejo estudiantil le encomienda al club de astronomía que tome cartas en el asunto lo antes posible, si no el pánico se desatará. Los chicos del club se dividen buscando al supuesto fantasma. En medio de la algarabia habitual, Yui es golpeada por la fría realidad. Eventualmente salvará a Kaori y ella vivirá feliz el resto de su vida. En cambio, ella no existirá al haber cumplido su propósito. Presumiblemente, cuando la entidad entra en contacto con una persona, pasa a otro plano u otra línea temporal. Con cada viaje al pasado, los casos del síndrome han ido en aumento. Debido a esto, Yui también debe velar porque ninguno de sus compañeros sea víctima de este mal extraño. Si bien no se puede negar la existencia de algo por más etéreo que sea, no hace falta buscar mucho hasta encontrar una presencia etérea, igual a un alma en pena que vaga por los pasillos. Aún con el temor al olvido que está condenada, da la cara a su destino por ver al menos una vez más sonreír a Zou, incluso si debe ignorar al sofocante pavor que recorre su cuerpo cada vez que piensa en su porvenir. El desasosiego que le provoca pensar en que si consigue salvar a Kaori y que ella viva junto a Zou, o si se queda atrapada en un bucle infinito volviendo hasta que no haya salida. Cualquiera que sea el resultado, Yui desaparecerá y quizás nunca vuelva a ver sonreír a Zou. Yui quiere gritarle lo que está pasando, de dónde viene y qué es lo que hace. Pese a eso, no puede decir eso para no alterar el delicado orden natural de las cosas. Debe esperar a resolver el misterio que sacude la escuela desde los cimientos. Por otra parte, cada vez Kaori encuentra maneras más incomprensibles de morir, por más empeño que Yui ponga en salvarla, como si hubiera algo que tuviera que cambiar para modificar su destino profundo y negro como su suerte. Dentro de lo que cabe, las cosas siguen su rumbo. El club de supervivencia femenino causa tal lío que les encomiendan resolver. Hacen a Yui una miembro oficial del club de astronomía, se roba el llavero de osito y cocinan galletas en casa de Kaori. Con todo, Kaori sorprende preguntándole ¿qué siente por Zou? ¿De quién está enamorada? Sí, al fin no hay nadie como Kaori que entienda la razón de su vivir sombrío. Yui confiesa que no puede responder a ello. No es falta de cariño, lo quiere con el alma, pero lo que siente es algo que tendría que enamorarse como Zou lo hizo para así saber lo que ella siente. Kaori piensa que Zou está enamorada de Yui y viceversa. Aquel chico que compartió sus noches de infancia, quien le enseñó a querer y con el que aprendió a ver el otro lado de la luna, quizás ni siquiera comparte un pedacito de su corazón en ella. Yui piensa que la única manera que todo cambie es si Zou corresponde los sentimientos de Kaori. Si Zou capta las indirectas de una vez por todas, puede que exista la minúscula posibilidad de salir de ese drama sin final. Con esto Yui se condena al olvido más desolador que pueda imaginar.
terminar. El tiempo se le escurre como arena entre sus dedos. Quiere que Sou sea feliz. Es todo lo que pide en su despedida porque partirá cuando muera la tarde. Sou queda más confundido ante el claro mensaje que Yui se parte los labios en decirle. Corresponde los sentimientos de Kaori y todos vivirán felices. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarte. A la mañana siguiente los eventos cotidianos pasan sin detenerse. Karin invita a Yui a su concierto que ofrecerá en el festival escolar. Ahora promete ir a verla cantar de la vida y de las risas y penas. En eso llega Sou a disculparse por lo sucedido y de contarle algo que ha sentido desde hace tiempo. Antes de terminar, Yui lo deja hablando solo para no escuchar lo que teme, que las sospechas de Kaori sean verdad. Lo que no sabía es que Sou se siente intrigado por Yui, desde encontrarla desnuda y cubierta por una sustancia extraña y que en cada momento que la ve es como si se muriera por decirle algo. Nagisa, quien lo escuchó todo, lo incentiva a buscarla por cielo, mar y tierra con el fin de contar lo fascinado que está por ella más que otro sentimiento mínimamente romántico. Sou no pierde tiempo y rápidamente se topa con Karin, quien le dice que Yui no ha vuelto desde que los dejó solos. Luego de recorrer la ciudad de punta a punta, la encuentra cerca de la bajamar. Su esperanza se ha consumido y solo queda la ceniza. Va por el mundo cruel de fracaso en fracaso, está agotada de llamar a la puerta del cielo que nunca traspasa, vencida y cansada de tanto sufrir. Sou la convence de regresar si le explica lo que Kaori significa para ella, recorrer las calles que conoció a la par de su amiga. Yui acepta y pasa el tiempo por la ciudad en que forjó sus recuerdos. Antes de irse a casa, Sou la lleva al faro para mirar las estrellas. Con una naturalidad inesperada, describe cada constelación detalladamente. La agradable sorpresa de Sou le hace preguntar, ¿dónde aprendió todo esto? A lo que Yui contesta que alguien muy querido le enseñó todo lo que sabe, incluso querer. Melancólica mira las estrellas que danzan al compás de sus palabras y de la suave respiración de Sou. En un momento dado, una estrella fugaz cruza el cielo para cumplir el deseo a los enamorados que estén mirando. Sou le dice que pida un deseo, a lo que Yui contesta con algo inesperado. Le pide que mañana al finalizar las clases se quede con Kaori en el club, dado que ella se le confesará. Pase lo que pase, no importa cuántas dudas tenga, debe decir que sí. Sou no entiende a qué se viene esto, pero finge acatar la orden. Probablemente sea la única posibilidad de que Kaori viva. Una cosa es segura, alguien quedará devastado al día siguiente. El día llega y Yui se adelanta. En la intimidad aclara que no siente nada por Sou, son simplemente amigos y nada más. Le dice que este es el momento perfecto para declararse. Cuando muere la tarde, Yui se levanta y se despide de Karin, su primera amiga fuera del club, y posteriormente de Airi, como si mañana fuera a regresar como lo ha hecho de costumbre. Una dulce mentira que le hace todo más llevadero. Kaori le dice que lo ama más que una amiga. No puede soportar tantas penas, que si pudiera, abriría lentamente sus venas para demostrar que más no lo puede querer. Después de un rato, Airi y Sou se topan en las escaleras en camino al club. Sou le pregunta por Yui y esta responde que la vio muy rara y solo dijo adiós antes de irse. Aterrado, Sou huye en búsqueda de Kaori, que la encuentra a la orilla del mar cerca de la estación de autobús. Cuando todo indicaba que en este mundo Sou sería quien cerraría sus ojos para nunca más abrirlos, es que Yui lo salva por última vez. Recuperando levemente la contusión, Yui le pregunta si hizo lo que le pidió. Sou le falló por seguir sus deseos. Él la ama sin entender razones, con sus virtudes y con todos sus errores. Por lo que quiera es que quiere pasar el resto de sus días con ella. Yui le pide con el corazón destrozado que la perdone si le ve llorar, pues los recuerdos le han hecho mal. Aquel que le enseñó y cuidó cual frágil pétalo de rosa se había enamorado de la única persona que no debía. Aún así, agradece de vivir su fugaz paso por el mundo al lado de Sou. Yui entiende que está desapareciendo, ya ha cumplido con su misión. Trata de aferrarse a él, pero es inútil. Volverá al olvido, donde de ahí nació, no sin antes besar
superarlo. Yui se llena los labios de él para montarse en una estrella fugaz y cabalgar hasta el rincón más bello y desconocido del firmamento, buscando en 1001 historias vivir un poco con Sou. Así, sin previo aviso, todos olvidan a Yui Furukawa. Desde Karin hasta Kenny sienten que falta alguien aunque estén todos del club. Sou nos explica cómo se salvó de morir arrollado el día anterior. Las evidentes huellas de Yui siguen presentes en el club. Los 4 trajes de maid para las 3 chicas del club, la medalla recuperada de la zona del accidente y una curiosa fotografía de los 6 miembros del club no hacen más que acrecentar la extrañeza que se apodera del club. A pesar de la singular sensación que recorre sus espaldas, las cosas comienzan a brillar tras estar en tinieblas. Las víctimas del síndrome Uchihama se levantan de su letargo milagrosamente, y entre Kaori y Sou no hay rencor, más bien un poco de incomodidad. Kaori se siente triste de no ser correspondida, sin embargo está feliz de sacarse esa espinita de su pecho que la tenía estancada desde hace 10 años. Ahora no le importa si la ve con otra, quiere que sea feliz y si no encuentra a nadie, ella estará esperando. Sou trata de vivir sin la presencia de Yui. Sus intentos son en vano por los constantes déjà vus que siente al pasar por cada lugar que estuvo con Yui, indagando con la mirada por cada sitio esperando encontrarla. El día del festival llega con bombo y platillo. La banda del club de música ligera toca algo sobre los tiempos suaves y esponjosos. Los alumnos pasean entre los incontables stands que se posan frente a su vista, y el club de astronomía ofrece la mezcla de cocina y ciencia en un íntimo recinto que se presta para que los presentes rememeren el ayer, tan cerca como el sol y tan lejos como una estrella agonizante. Los chicos se coronan con la inesperada victoria de Kaori como la chica más hermosa de la academia, un premio que aceptan complacidos a excepción de Airi. Pero antes de hacer algo al respecto, es interrumpida por Karin, que pasaba al terminar su concierto como si buscara a alguien. Le invitan a pasar y tomar el té y de paso tratar de unirla a sus filas, aunque Karin tiene que contarle sobre una amiga que olvidó un día después del accidente y nadie más recuerda. Al dar su concierto divisa entre el mar de gente una chica de pelos plateados que cumplió una promesa aun si los separa 1.000.000 de mundos. Al terminar el festival solo queda recoger y ordenar los artilugios para guardarlos en el álbum del olvido. A pesar de eso, Sou derrama un par de lágrimas al descubrir la fotografía de Yui. Da igual cuál sea el mundo que viva, ya sea el que inició todo, donde Kaori abraza muy fuerte a Sou, agradeciéndole todo lo que ha dado. Mientras exista Sou, Yui estará atada al alma del niño amante de las estrellas. Entre los miles de mundos que los viajes de Yui dieron como resultado, en una extraña línea temporal alternativa, Yui es enviada de vuelta el 13 de julio y se une al club de astronomía durante las vacaciones. Para pasar las vacaciones, Nagisa presta la posada de su abuelo, gozando de la tranquilidad que la confidencia de un grupo de amigos y las aguas termales pueden brindar. Al día siguiente les sugieren ir a la playa que está a pocos metros de la posada, para cubrir su cuerpo de terciopelo, reposar sus piernas en la blanca arena y bañarse en las cristalinas aguas del mar cristalino y profundo. Pero entonces, de la nada, una enorme tormenta golpea mientras están viviendo a lo grande, lo que obligó a ponerse a cubierto en un edificio abandonado. Afortunadamente, cuenta con una instalación eléctrica que les brinda un poco de tranquilidad. Al poco tiempo las cosas se ponen realmente espeluznantes cuando el club empieza a explorar esta planta, porque de repente se encuentran cara a cara con un extraño fantasma que duerme profundamente a Sou y asusta a Airi y Kaori. Pero Yui no da un paso atrás, y mucho menos si es para proteger a Sou. Persigue al fantasma y usa esa caja negra para fusionar sus líneas temporales, dando con la responsable de las calamidades. Y cuando por fin se enfrentan al fantasma, todo parece sacado de una película de terror, porque resulta ser la bisabuela de Nagisa, que vivió en carne propia el horror de la guerra, viendo a los ojos a los hombres detrás del sol. Tras una rápida charla con el fantasma, Yui vuelve con el club y por fin encuentran una salida de la bodega que las lleva directamente a la villa. Nagisa le enseña una foto de la bisabuela al mayordomo, y este le cuenta que ella fundó la Academia Uchihama gracias a una chica del futuro. No olvides dejar tu like, un comentario y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.